Página 29. Pure, Wheat and Adley, por John Yudkin, 1972. Capítulo 4. ¿De dónde viene el azúcar? El azúcar del que trata este libro es lo que la mayoría de la gente llama simplemente azúcar. A veces se le llama azúcar de caña, aunque en realidad alrededor de un tercio del azúcar consumido proviene de la remolacha. Los químicos lo llaman sacarosa. En este capítulo discutimos de dónde viene y cómo se prepara, luego veremos los efectos que puede tener en el organismo. Casi el 99% del azúcar que consumimos se elabora a partir de caña de azúcar o remolacha azucarera. El otro 1% proviene de fuentes como el arce de Nueva Inglaterra y Canadá, la palma de la India y el mijo del sur de los Estados Unidos. A veces también se elaboran cantidades bastante pequeñas a partir de uvas, algarrobas o dátiles. A pesar de la creencia popular, no hay diferencia en el sabor ni en ninguna otra propiedad comúnmente reconocible en el azúcar refinado aislado de la caña o de la remolacha. Cada uno contiene más del 99,9% de sacarosa pura. Solo las técnicas analíticas más sensibles pueden detectar diferencias debidas a la presencia de cantidades mínimas de sustancias características de uno u otro. 4.1. Caña de azúcar. Al igual que los cereales, la caña de azúcar, Sacharum officinarum, pertenece a la familia de las gramíneas. Su hogar original estaba aparentemente en algún lugar de Asia, posiblemente en la India. Se cultiva desde hace 2500 años y ya no se conoce su ancestro salvaje. Actualmente crece principalmente en plantaciones en muchas partes del mundo. El cultivo probablemente comenzó en China y la India antes del año 500 a.C. En el año 325 a.C., los soldados de Alejandro Magno en la India hablaron de miel, no de abejas. El cultivo se extendió hacia el oeste, llegando a Persia, hacia el año 500 d.C., Egipto, 640, Sicilia y Chipre, 700, España, 755, y más tarde Madeira, las Islas Canarias, América del Norte, México y, a principios del siglo XVI, el Caribe. La caña requiere un clima cálido, precipitaciones de al menos 60 pulgadas al año o riego adecuado y abundante fertilizante. En el cuadro se muestran los países que producen las mayores cantidades de azúcar de caña. La historia del cultivo de la caña de azúcar en el Caribe difícilmente puede ser motivo de orgullo para la humanidad. Los europeos de Portugal, España, Holanda y Gran Bretaña, que primero llevaron la caña de azúcar a las Indias Occidentales, sometieron rápidamente a la población indígena de los Caribes y luego procedieron virtualmente a exterminarla. Resolvieron el problema de proporcionar la mano de obra necesaria en las plantaciones de azúcar trayendo esclavos de África. Así se estableció el infame comercio triangular. Se enviaron rifles, telas y otros bienes a la costa occidental de África, donde se entregaron a los jefes africanos a cambio de esclavos capturados en el interior. Estos fueron amontonados en las bodegas de los barcos y llevados a las islas del Caribe, como Jamaica y San Cristóbal. Los que sobrevivieron a las terribles condiciones del viaje, a menudo menos de la mitad, fueron utilizados en las plantaciones. El azúcar en bruto de las islas se enviaba de regreso a Europa, especialmente a Inglaterra, para refinarla, completando así el triángulo. Las pésimas condiciones en los barcos y las plantaciones causaron tantas muertes que el suministro de esclavos tuvo que ser reabastecido constantemente con nuevas importaciones de África Occidental. En los primeros días, el azúcar de caña era simplemente el jugo seco que se extraía de la caña. En la India todavía se fabrica un producto similar conocido como guro jager. Sin embargo, la mayor parte del azúcar que se utiliza hoy en día es azúcar blanco refinado. El azúcar de caña generalmente se produce en dos etapas, la extracción del azúcar en bruto y luego el refinamiento de este hasta obtener azúcar blanco.
La caña de azúcar se corta a mano o, cada vez más, a máquina. Se quitan las puntas y las hojas y las cañas se llevan rápidamente a la fábrica. Allí se cortan, trituran, desmenuzan y pasan por molinos de rodillos que extraen aproximadamente 2/3 del jugo. La fibra triturada, conocida como bagazo, se rocía con un poco de agua y se pasa por otro conjunto de molinos de rodillos. La cantidad de bagazo seco producido es más que suficiente para cubrir las necesidades energéticas de la fábrica. El excedente se vende a centrales generadoras locales o para la fabricación de papel, o se mezcla con melaza para alimentación animal. El jugo extraído de la caña es en esta etapa un líquido turbio de color grisáceo que contiene alrededor del 97,5% del azúcar originalmente presente. Aproximadamente el 16% del jugo se compone de materia sólida disuelta o suspendida, de la cual entre el 85 y el 90% es sacarosa. Ahora se calienta el jugo hasta el punto de ebullición y se le añade cal. Esto produce un precipitado copioso, que rápidamente se asienta como fondo, dejando jugo clarificado arriba. Los fondos se esparcen sobre los campos como barro, actuando como fertilizante. Los jugos clarificados se evaporan, primero en recipientes abiertos y luego en tazones de vacío. Con el tiempo, el azúcar comienza a cristalizar, convirtiéndose en una masa cocida, una mezcla de cristales de azúcar y almíbar. Estos se separan mediante centrifugación en una centrífuga hasta 1200 revoluciones por minuto. El resultado son dos productos, azúcar sin refinar y melaza o almíbar de caña. La melaza se hierve 2 veces más y se repite el proceso de cristalización y centrifugación. Después de la tercera ebullición, generalmente no queda suficiente azúcar en la melaza como para que valga la pena intentar extraer más en forma de cristales. La melaza final, con cualquier azúcar que contenga, se utiliza de diversas maneras, por ejemplo, para elaborar ron, levadura o alimento para el ganado. Los azúcares brutos producidos por las 3 cocciones son progresivamente de color más oscuro, el más claro se llama demerara, aunque la mayor parte ya no proviene de la parte de Guyana que lleva ese nombre. La segunda cosecha de cristales se llama moscovado claro y la tercera cosecha moscovado oscuro. El siguiente paso es enviar los azúcares en bruto, ya sea por separado o mezclados, a los países consumidores, donde se procesan para obtener azúcar blanco refinado. Los azúcares crudos se lavan y luego se disuelven, funden, en agua, y la solución se decolora haciéndola pasar a través de columnas de carbón. Luego se coloca en evaporadores al vacío y se hierve hasta que la concentración de azúcar sea lo suficientemente alta como para que se produzca la cristalización. Esto comienza cuando se arroja una pequeña cantidad de cristales al almíbar concentrado. El momento preciso determina el tamaño de los nuevos cristales. El contenido del evaporador, una mezcla de azúcar cristalino y almíbar, se transfiere ahora a grandes centrífugas, cada una con una cesta interior perforada en un cilindro exterior. La rotación de la cesta hace que el almíbar sea forzado a pasar a través de las perforaciones mientras los cristales permanecen detrás. Si se necesitan terrones de azúcar, la masa húmeda se vierte en una bandeja plana y poco profunda que se cubre con una tapa y se pasa lentamente a través de una cámara calentada. La fina barra de azúcar resultante se corta en cubos mediante una especie de guillotina múltiple. Parte del jugo de caña, en lugar de evaporarse para obtener azúcar en bruto, puede procesarse en la fábrica de la plantación, produciendo lo que se conoce como blanco de plantación. Esto se puede hacer mediante sulfitación, en la que se pasa dióxido de azufre al jugo encalado para que se forme sulfito de calcio. Alternativamente, se puede producir fosfato cálcico en el jugo, o tanto fosfato como sulfito. En raras ocasiones, el jugo de caña de azúcar se trata mediante el proceso de carbonatación que se utiliza habitualmente para el jugo de azúcar de remolacha.
Cualquiera que sea el método utilizado, el jugo prácticamente transparente e incoloro se filtra y se seca en evaporadores para obtener azúcar blanco de plantación. Página 33,